Egunon, ¿se oye bien? Sí. Buenos días a todos y a todas. Egunon denori. Eskerrik asko iaz lan ikuskaritzak egindako jardunen balantzearen aurkezpen honetara etortzeagatik. Informazio topaketa honetan aurkeztuko dizkizuegu era berean ikuskaritzak 2018 urte honetan oinarri izango dituen ekimenak. Me acompañan hoy el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Jon Azkue, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo, Itziar González. En materia de inspección de trabajo, partíamos del compromiso de revisar primordialmente los contratos a tiempo parcial y perseguir el fraude en la contratación temporal. Y más teniendo en cuenta que los contratos a tiempo parcial y el fraude afectan más a las mujeres. Y así se ha hecho, concentrando los esfuerzos de la Inspección de Trabajo en estos ámbitos y, además, mediante una actuación planificada. Con mucha determinación, quiero destacar que de los 15.000 contratos revisados por la Inspección de Trabajo durante el año 2017, cerca de 2.000, exactamente 1.979 contratos, han sido transformados. Han sido convertidos en contratos indefinidos o bien han visto incrementada la jornada establecida en los mismos. Por lo tanto, el 13% de los contratos revisados han sido transformados, lo que supone un aumento significativo de la efectividad de las inspecciones. Esan dezakegu joan den urtean egindako lan ikuskapenen eraginkortasunak bidea eman duela aldatutako kontratuen kopurua 13% areagotzeko. Aztertutako 15.000 kontratuetatik ia 2.000 aldatu behar izan dira. De la misma forma, quiero destacar que gracias a las actuaciones de la Inspección de Trabajo se han logrado 2.686 altas en la Seguridad Social, sumándose, por lo tanto, estas altas como empleos en nuestra comunidad. Lan ikuskaritzari esker, alde batetik 2.000 kontratu aldatu ditugu eta bestetik gizarte segurantzan ia beste 2.700 alta izan ditugu. Oso datu positiboak dira, eta bat datoz lan eta justizia sailaren helburuekin kalitatezko enpleguak lortzea. Los datos son tremendamente positivos y en esta línea queremos seguir trabajando. En este sentido, me gustaría anunciarles que dentro del plan de trabajo previsto para la actividad de la inspección durante los próximos meses está precisamente el de continuar atajando los problemas que sufren las mujeres en el mercado laboral. Por ello, durante el año 2018, la Inspección de Trabajo actuará en aquellas empresas donde se incumpla el deber de igualdad en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres en general y donde exista brecha salarial en particular. En este ejercicio, la Inspección de Trabajo actuará sobre los planes de igualdad de las empresas vascas y muy en particular en las empresas de hostelería y en el trabajo de limpieza de sus instalaciones. Badakigu berdintasuna lortzea eta soldata eskala bikoitzekin bukatzea lan ikuskaritzatik arantzago doan egiteko dela. Baina 2018an gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren bete beharra betetzen ez duten enpresetan jardungo dugu eta soldata arraia dagoen enpresetan ere bai. Arreta berezia jarriko dugu ostalaritzan eta ostalaritzako instalazioen garbiketa lanean. Antes de que Itziar nos detalle los datos sobre las actuaciones inspectoras en las diferentes materias en las que es competente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quiero agradecer al conjunto de las personas que desarrollan su trabajo en esta institución su profesionalidad, dedicación y esfuerzo. Y también quiero destacar que, al igual que hicimos el año 2017, vamos a celebrar las reuniones pertinentes con las organizaciones sindicales y patronales con el fin de que sean partícipes del trabajo de la inspección. Por último, quiero expresar mi satisfacción por la labor que la Inspección de Trabajo realiza junto a Osalan en la prevención de la seguridad y salud laboral, en la investigación y seguimiento de los accidentes y las enfermedades profesionales y en las actuaciones cuando se produce la siniestralidad. La Inspección de Trabajo actúa los 365 días del año y tenemos claro que sus actuaciones no son punitivas ante los incumplimientos de la ley, sino preventivas a través de las visitas a los centros de trabajo y de sus requerimientos.
En 2017, el número de requerimientos superó los 5.600. El número total de actuaciones investigadas fueron más de 37.000. La suma de infracciones se situó por encima de los 8 millones de euros y a estos hay que sumar otros 30 millones de euros de los expedientes liquidatorios, que en su mayor parte son fraude en las cuotas a la Seguridad Social. Todos los datos se los va a ofrecer a continuación la subdirectora de la Inspección de Trabajo, Itziar González Carrasco, y posteriormente estaremos todos a su disposición para contestar a sus preguntas. Eskerrik asko. Egun on guztioi. Lo primero, quiero agradecer a la consejera sus palabras acerca de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a ustedes por su comparecencia a esta rueda de prensa. Procedo a continuación a darles los datos fundamentales del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Euskadi durante el año 2017. En el cuadro que pueden ver ahora mismo, esta presentación, es el cuadro global de las actuaciones de la inspección. En él pueden ver la columna de la izquierda, que son el total, sumamos las materias investigadas, y después se distingue por los grandes bloques de materias en las que actúa la inspección: seguridad y salud, relaciones laborales, empleo y seguridad social. Lo primero, quiero hacerles mención de que los resultados que se van a dar son globales de todas las actuaciones de la inspección, que pueden tener dos orígenes. En primer lugar, tenemos las actuaciones que se derivan de la planificación de objetivos y campañas que se realizan para la inspección de trabajo, pero también incluyen toda aquella actividad que se llama rogada, que es consecuencia de las denuncias que interponen en la inspección de trabajo las trabajadoras, trabajadores u organizaciones sindicales. La actividad rogada también incluye peticiones de actuación de la inspección de trabajo de organismos, como pueden ser entidades gestoras de la Seguridad Social o, muy particularmente, los órganos jurisdiccionales. Entonces, tenemos aquí los datos globales. También me gustaría hacerles mención de que hablamos del sistema de inspección de trabajo y seguridad social en Euskadi, porque así se denomina sistema por la ley ordenadora de la inspección de trabajo, ya que en el País Vasco incluye, la inspección de trabajo tiene funcionarios adscritos orgánicamente a dos administraciones diferentes. Un grupo de funcionarios que dependen orgánicamente de la Administración General del País Vasco, concretamente en el Departamento de Trabajo y Justicia, y hay otro grupo de funcionarios que dependen de la Administración General del Estado, en concreto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En ambos casos, los funcionarios se dividen en dos tipos. Tenemos funcionarios actuantes y funcionarios no actuantes. Los actuantes son aquellos que realizan labores activas inspectoras, que son los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, subinspectores de Empleo y Seguridad Social, y luego todo el personal funcionario administrativo de apoyo y gestión a la inspección de trabajo. Entonces, este sistema tiene instrumentos de coordinación eficaces, de coordinación y colaboración, y su órgano máximo de dirección y control es el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo. Entonces, dicho esto, les voy a exponer un poco los datos fundamentales de esta primera presentación. Vamos a hablar de totales, para no entrar en demasiados detalles de dato pequeño, porque lo tienen ustedes en la presentación. El número de actuaciones que se han llevado a cabo en Euskadi por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han sido 37.129. Como consecuencia de estas actuaciones, se han extendido expedientes sancionadores que incluyen un total de 1.874 infracciones en todas las materias. El importe en euros de todas estas sanciones ha sido de 8.138.015 euros. Como consecuencia de las actuaciones inspectoras, también se han emitido requerimientos de subsanación, que ascienden en total a 5.671. Un dato que nos parece muy relevante es que a lo largo de de este año y en todas las actuaciones e investigaciones se han investigado 15.105 contratos, de los cuales ha resultado por actuaciones de la inspección una transformación de 1.979 contratos. Por último, mencionarles en materia de seguridad social, los datos más relevantes es que los expedientes liquidatorios resultantes de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de todo el sistema ha ascendido a 31.116.365 euros y se han propuesto 2.686 altas en el sistema de seguridad social. El resto de los datos, ya pueden ver, 8.982 actuaciones en materia de seguridad y salud, 4.157 en materia de relaciones laborales, pero tienen todos los porcentajes en la tabla y tampoco, para no hacer demasiado extenso, vamos a continuar avanzando.
Vamos a ver. Les he resumido el conjunto de actuaciones, pero ahora sí que les quiero dar relevancia a ciertas campañas. Dentro de la actuación planificada de la inspección, pues existen múltiples campañas y yo les quiero destacar varias. Entonces, tenemos campañas varias de actuaciones en grandes obras de infraestructura, obras públicas, que han sido 691 actuaciones, y el número de requerimientos de subsanación por irregularidades constatadas pues ha sido también elevado, que han sido 239. También se han revisado 201 contratos. Visita de obras de construcción a partir de las comunicaciones de aperturas han sido 317. También ha habido importante número de requerimientos. En las actuaciones en materia de la enfermedad profesional por amianto, derivada del amianto, han sido 141 actuaciones. Un volumen muy importante de actuaciones viene la que les voy a mencionar a continuación, que han sido todo el control de condiciones de seguridad en los centros de trabajo, que han sido 1.869 actuaciones. Como pueden ver, ha habido 84 expedientes sancionadores y muchos requerimientos, 744. La siguiente campaña es la de control de condiciones de higiene o salud en los centros de trabajo, que han sido 319 y también ha habido expedientes sancionadores y requerimientos. De los siguientes cuadros les voy a destacar solamente algunas campañas porque las van a tener y lo pueden ver. En materia de planes de trabajo, que hay actuaciones de la inspección, se ha actuado 669 veces. En materia de cultivo de la vid ha habido 204 actuaciones y se han revisado un número importante de contratos, 153, solo en eso, en campaña de vendimia. En control de las condiciones de trabajo han sido 944 actuaciones y se han emitido un número importante de requerimientos, 135. Expedientes sancionadores también han sido 32 y se han revisado 194 contratos. Y en materia de contratos a tiempo parcial, aquí el número de actuaciones ha sido intenso, ha sido 1.201 actuaciones, habiéndose extendido expedientes sancionadores con 37 infracciones, 101 requerimientos y contratos revisados 2.708. De esta presentación les voy a resaltar un par de campañas o tres. Las condiciones materiales de seguridad en la construcción es una materia en que la actuación es muy intensa y han sido 1.596 actuaciones, por lo que se han extendido expedientes sancionadores con un total de 43 infracciones, requerimientos de subsanación 274 y también se han revisado contratos 106. Y después, la campaña de fraude a la contratación, pues hemos tenido también 310 actuaciones, habiendo expedientes sancionadores 9, 115 requerimientos y, sobre todo, un volumen elevado de contratos revisados, 40.055. Por último, en discriminación de la relación laboral, todo tipo de discriminaciones excepto la de género, pues hemos tenido un número que son 80 expedientes, 80 actuaciones sancionadoras, 80 actuaciones inspectoras con 2 expedientes sancionadores y también ha habido requerimientos, 14. En cuanto a tiempo de trabajo, ha habido también una actuación intensa. Han sido 569 actuaciones tendentes a controlar todo lo relativo al tiempo de trabajo en las relaciones laborales. Se han extendido expedientes sancionadores con 40 infracciones, 194 requerimientos y, en especial, se han revisado 946 contratos desde esta perspectiva del tiempo de trabajo. Control de ayudas para el fomento del empleo ha sido 2.320 actuaciones y una campaña que también nos interesa especialmente, integración laboral de trabajadores con diversidad funcional, que han sido 61 actuaciones y se han derivado varios requerimientos. 10. A continuación les voy a mencionar una serie de 4 materias en las que pues la actuación en nuestro Departamento de Trabajo y Justicia ha hecho especial hincapié en su potenciación durante el año 2017 y en esa misma línea se va a seguir durante el 2018. Son todas las campañas relativas a promoción de la igualdad de la mujer, la investigación de los accidentes de trabajo, el fraude en la contratación y la contratación a tiempo parcial. A continuación les voy a detallar cada uno de ellos. Relativo a las actuaciones inspectoras para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, es una materia en la que tenemos una muy importante actuación planificada. Todo ello sin perjuicio de que se atienden de forma prioritaria todas las denuncias que haya de trabajadoras y trabajadores u organizaciones sindicales en esta materia de igualdad.
pero sí que es verdad que es una campaña, a pesar de la atención prioritaria de denuncias, en la que existe una importante planificación. Primero, porque es importante para nuestro Departamento de Trabajo y Justicia que así se actúe. Segundo, también la Inspección de Trabajo tiene un convenio con Emakunde, en el que desde la inspección se trata de colaborar con Emakunde en la promoción de la igualdad, y nosotros pues se hace la inspección pues desde lo que le compete, ¿no?, que es la igualdad en las relaciones laborales. También mencionarles que la actuación planificada también viene exigida por el Plan Estratégico 2017-2020 que tiene la Inspección de Trabajo, en el que impulsa, ¿no?, que haya muchas campañas en esta materia de igualdad, y también pues en que se vayan mejorando en este periodo de tiempo pues los sistemas que tiene la inspección de detección de desigualdades y en especial de brecha salarial. Entonces, a nivel de campañas, de las que tenemos, hay más, pero bueno, les he puesto en esta presentación las más importantes, y yo dentro de ellas pues les voy a señalar las que hemos dado más impulso. Las dos campañas, el control de medidas y planes de igualdad y seguimiento de ejecución de medidas y planes de igualdad, son las dos relativas a los planes de igualdad, a empresas de más de 250 trabajadores que tienen que tener realizado e implantado un plan de igualdad. Y bueno, el número de actuaciones pues ha sido importante, porque en total son 94. Expedientes sancionadores no ha habido muchos, pero requerimientos, pues sí, requerimientos han sido 14. Requerimientos de subsanación. Y después les quiero hacer referencia a otra, la de control de seguridad de trabajadoras embarazadas y trabajadores sensibles. Esta es una campaña en materia de prevención de riesgos laborales que fundamentalmente pues entra a ver que existen protocolos de actuación en materia de género cuando las trabajadoras están embarazadas o en situación de lactancia. La otra materia en la que se pide una intensificación durante el 2017 y también de cara al 2018 de la actuación de la inspección son la investigación de los accidentes de trabajo. Es cierto, como les ha dicho la consejera, que la labor de la Inspección de Trabajo tiene que ser preventiva, y en eso estamos, y para eso se planifican las campañas. Pero también es cierto que una vez que los accidentes de trabajo ocurren, también tenemos que entrar a posteriori a investigar por qué esto ha ocurrido. La obligación de investigar los accidentes de trabajo viene determinada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se investigan con una doble finalidad. Vuelve a ser preventiva para saber qué causas han sido las que han producido los accidentes, de modo que nosotros podamos diseñar campañas en aquellos sectores sensibles donde más accidentes se producen o en aquellos tipos de trabajo. Y también pues es, en ese caso, fiscalizadora, de exigir las responsabilidades cuando aquellos accidentes han sido producidos por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y también, aparte del expediente sancionador, proponer el recargo de prestaciones, que es muy interesante para el trabajador y es responsable de la empresa. Bueno, en cuanto a los accidentes de trabajo mortales y muy graves, decirles que se investigan todos, se investigan además de manera inmediata, se asignan al inspector de guardia, hay inspectores de trabajo y seguridad social de guardia las 24 horas del día y los 365 días al año, de modo que, como por investigación de accidentes mortales y muy graves, se han extendido 19 expedientes sancionadores y 20 requerimientos de subsanación. Los accidentes graves se asignan por turno, habiendo resultado 58 expedientes sancionadores derivados de estas investigaciones y 124 requerimientos de subsanación. Los accidentes leves también son por turno, igual que los accidentes graves, y tenemos 90 expedientes sancionadores resultantes de estas investigaciones y 150 requerimientos de subsanación. En cuanto a los últimos dos bloques de materias de intensidad prioritaria, han sido las de contratos. Las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de contratos en el año 2017 ha sido intensa en cuanto al número de actuaciones, pero además ha sido efectiva. Recordarles el dato que les he explicado en la primera presentación, de que se han revisado más de 15.000 contratos y por actuaciones inspectoras se han transformado casi 2.000. Entonces, aquí distinguiendo un poco en materia de contratos a tiempo parcial, pues han sido 1.201 actuaciones inspectoras en materia de contratos a tiempo parcial, han sido 37 expedientes sancionadores en esta materia, 101 requerimientos de subsanación y 2.708 contratos revisados. Y en campaña de fraude a la contratación temporal, han sido 310 actuaciones, 9 expedientes sancionadores, 115 requerimientos de subsanación y 4.055 contratos revisados.
Las previsiones para el año 2018, pues tanto la consejera en su exposición como a lo largo de la mía, pues les he ido un poco anunciando cuáles van a ser nuestras previsiones, pero sí me interesa, a modo de resumen, decirlo. Se va a seguir dando una atención prioritaria a las denuncias de trabajadores y organizaciones sindicales. Y luego, en segundo lugar, se va a potenciar todas las actuaciones inspectoras en campañas, la actuación planificada mediante campañas, desarrollándose las del 2017. Y va a hacer especial incidencia en control de todo lo que es el fraude a la contratación y aquellas campañas para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, en dos aspectos diferentes. Tanto en todas las condiciones de trabajo en general, que incluye la prevención de riesgos laborales, campañas de prevención con enfoque de género, y en particular pues donde exista brecha salarial. Y se va a realizar una campaña en empresas de hostelería, especialmente en el servicio de limpieza de habitaciones, que es un sector ampliamente feminizado, por tanto esta campaña tiene la doble calificación de ser también para promoción de la igualdad de la mujer. Y se va a hacer esta campaña desde la doble vertiente de prevención de riesgos laborales y el aspecto laboral. En prevención de riesgos laborales, especial atención a los trastornos musculoesqueléticos y la carga de trabajo, y en el aspecto laboral, pues saber que atención a las dobles escalas salariales, prestación mediante subcontratación por empresas multiservicios, etcétera. Y hasta aquí la exposición de datos que yo quería hacerles. Bueno, es que ricasco, Itziar, por la exposición, y antes de pasar al turno de preguntas sí que me gustaría resaltar la importancia de la Inspección de Trabajo y su papel sumamente relevante como instrumento al servicio de toda la sociedad para velar por que se cumpla la ley en materia laboral, se puedan prevenir situaciones no deseadas en ese contexto y sirva como organismo sancionador en los casos en los que se contravengan las normas. Y ahora, sin más, por favor. En principio, de los contratos revisados a tiempo parcial han sido 2.708, de ahí han sido más temporales. No dispongo del dato, podríamos mirar a ver si lo podemos sacar y facilitárselo a usted, pero en principio puede que hayan sido más contratos temporales transformados. Pero se lo podríamos facilitar. En materia de contratación hemos visto de todo. En materia de contratación se han visitado, la campaña abarcaba prácticamente todos los sectores. Sí, quizás en contratos a tiempo parcial, más el sector servicios. Si no hay otras preguntas, señora consejera, me gustaría preguntarle qué valoración hace de la convocatoria de huelga feminista, que así la han llamado, que han dicho para el 8 de marzo los sindicatos nacionalistas, proponiendo paros de 4 horas por turno solo para las mujeres. Bien, a mí me gustaría resaltar que desde el Gobierno trabajamos por las mujeres los 365 días del año y, desde luego, respeto cualquier convocatoria que se haga pues en defensa de la mujer. En principio, con nuestra normativa reguladora, no puede haber ningún tipo de discriminación en ninguna condición de trabajo entre hombres y mujeres. Entonces, en aquellos supuestos en que, como consecuencia de la actuación inspectora, se ve que existe una discriminación en materia salarial o en cualquier otro tipo de condiciones de trabajo, la Inspección de Trabajo lo que inicia es un expediente sancionador. Extiende un acta de infracción porque se considera infracción muy grave en materia laboral realizar discriminaciones por razón de sexo, en este caso. También se podría, si la situación pudiese arreglarse
se podría hacer un requerimiento de subsanación siempre que estuviésemos seguros de que se va a cumplir. En aquellos supuestos en que no se va a cumplir el requerimiento o que se ha producido un daño que consideramos que no es remediable, se procede a la extensión de acta de infracción. Hay materias, sí. Sí. No. Es un dato sabemos que existe, pero es un dato muy difícil de cuantificar. En cuanto a los accidentes, respecto al año anterior, ha habido más expedientes sancionadores. ¿Cuál sería la comparativa? ¿Cómo han evolucionado los expedientes sancionadores respecto a accidentes? Los accidentes se investigan todos, entonces todo depende, los expedientes sancionadores que haya dependerán de los accidentes que se hayan producido. Entonces, pues, eso es lo que le puedo decir. Si se produce un incremento de accidentes, se produce un incremento de actuaciones inspectoras en materia de investigación de accidentes porque se entra a investigarlos todos y, lógicamente, más expedientes sancionadores. Sí, le va a contestar. Bueno, sí que me gustaría comentar que con respecto a los datos de accidentes y de enfermedades daremos todos los datos en breve. Hemos tenido un inicio de año especialmente triste, con 4 muertos en un mismo día. No sé si se puede avanzar algo de las investigaciones abiertas con motivo del accidente del primer autobús y los muertos en una furgoneta que estaban descansando. Sí, como esos accidentes están en proceso judicial, de momento más datos no podemos dar. Con respecto al número de actuaciones. Sobre contratos está claro, ¿no?, que ha habido un incremento claro. Recuerdo que eran 970 y algo las actuaciones sobre contratación a tiempo parcial con resultado de cambio en relación a los propios contratos frente a los cerca de 2.000 de este año. Yo creo que se ha buscado efectividad tras un análisis de que sí, efectivamente hay muchos y es mucho mejor centrar el trabajo allí donde realmente pueda verse que surja ese fraude y corregirlo. El objetivo creo que era revisar todos los contratos a tiempo parcial, ¿no? ¿Cuántos quedan? Pues bueno, quedan muchos todavía, quedan muchos y bueno, nuestra idea es que esta campaña no se acaba en este año, sino que bueno, vamos a intensificarla este año y en los años sucesivos. Desde luego la revisión va a ser total de todos los contratos. La ministra de Empleo el otro día dijo que ellos, porque a ellos les toca, van a poner énfasis en los temporales, más que en el tiempo parcial. No sé si también aquí se va a hacer lo mismo, o se va a compaginar el mismo nivel, o a cuál se le va a dar más importancia. Sí, se va a compaginar, o sea que se va a hacer indistintamente de unos y de otros. En cualquier caso, había una diferenciación que era dirigida a contratos a tiempo parcial porque el colectivo más afectado por el contrato a tiempo parcial, como sabéis, es mujer, en una diferencia importante con respecto a los hombres, y en temporales está una mezcla, ¿no?, global. En cualquier caso, yo creo que es a la vez, cuando hablaban de practicidad, cuando se busca contrato a tiempo parcial, estás viendo temporales, de ahí la mezcla en relación a la revisión de los contratos que se está realizando. Eskerrik asko. Eskerrik asko.